¿Qué tan rápido borraste esa sonrisa de la cara de tu gerente? Trabajé como técnico de PC al principio de mi carrera para un hombre que era un fanático del control total. Muy militar. Una de sus expectativas era que todos estuvieran sentados en sus escritorios exactamente a las 8 de la mañana. No hay excusas. Bueno, me transfirieron a su departamento después de que mi gerente anterior se jubilara. Llevaba más de un año trabajando sin quejarme. Si supiera que tengo un día ocupado, llegaría temprano para hacer las cosas sin interrupciones. Había llegado tarde varias veces durante el mes anterior ya que era un nuevo padre. Pero, como dije, llegué temprano y me quedé hasta tarde para que mi trabajo nunca se viera afectado. Yo también era un contratista, no un empleado. Y mi contrato no era un reloj de 8 a 5, sino un nivel de trabajo, una cantidad de boletos. De todos modos, esta mañana en particular llegué unos 30 minutos antes para terminar una reparación del día anterior. Tan pronto como entré a mi oficina, entró el gerente de planta. Estaba teniendo un problema. Entonces, me voy. Bueno, fue alrededor de 45 minutos más tarde cuando volví a buscar un disco duro de reemplazo. Ahí está mi jefe. Me empieza a decir que no estoy en mi escritorio. Gritarme como si fuera un perro. Solo me quedo ahí. Finalmente, dice que estoy despedido. Debo empacar mis cosas y marcharme. ¿Qué hago cuando estoy a punto de irme? Le digo, por cierto, el gerente de planta, su jefe, me estaba esperando. Su rostro cayó. Salí. Aproximadamente una hora después de llegar a casa, recibo una llamada de mi empresa. El gerente de planta los llamó. Les dijo que quería que volviera. Rechacé, luego me llamó. Me pagó directamente para que viniera a arreglar su computadora. Y mi jefe fue despedido. ¿Qué es lo más grosero que alguien ha dicho cuando le estabas haciendo un favor? Mi cuñado, su esposa y 4 hijos pidieron mudarse con nosotros temporalmente mientras buscaban un lugar para quedarse. Prometieron 2 semanas como máximo, lo que resultó ser más de 3 meses, ya que cambiaron continuamente de barrio, escuelas preferidas, etc. Todo el tiempo que vivieron con nosotros. 4 adultos y 5 niños apretados en una casa de 2 habitaciones, mi esposo y yo se esperaba que cubrieran todos sus gastos en términos de compras de comestibles, el aumento en las facturas de servicios públicos, etc. Me aseguré de que mi esposo y yo laváramos la ropa de mi propia familia, además de limpiar el baño y la cocina como se esperaba, y dejé que mi cuñado y mi esposa cuidaran después de la de ellos. Como habían elegido enviar a sus hijos a la misma escuela que mi hija, supuse que mi hija podía viajar con sus hijos a la escuela y de regreso. Se quedó con los hijos de mi suegro después de la escuela en nuestra casa, ya que la madre era una madre que se queda en casa. Una noche llegué a tiempo para escuchar a la madre gritarle a mi hija que no le pagaban por cuidarla y limpiarla. Mi hija no debe esperar que su tío la deje en las mañanas o que la recoja después de la escuela, y que le den dinero si va con la familia a comer golosinas en McDonald's o la dejarán en casa. Esperé a que dejara de gritar antes de entrar a la casa y anunciar que mi hija ya no sería una carga para ellos, ya que tenían hasta el final del día siguiente para mudarse. El padre trató de suplicarle a mi esposo, su hermano, pero él estaba de mi lado. Por supuesto que se fueron y se aseguraron de que todos se enteraran de cómo los echamos. Como oficial de policía, ¿cuál es la única llamada que estará contigo para siempre? Cuando estaba en el departamento del alguacil local, era miembro de un grupo de trabajo contra el abuso infantil recién creado. Me incluía a mí, un miembro de la oficina del fiscal de distrito, un miembro del Centro de Defensa del Niño y un detective de la ciudad. Todos atenderíamos llamadas en casos de sospecha de abuso o negligencia infantil. Se descubrió que la mayoría no era en realidad abuso infantil. Fuimos a uno que fue el más devastador que habíamos investigado hasta ese momento. La casa no tenía luz ni agua y había basura por todas partes. Cocina llena de basura, comida podrida, platos amontonados en el fregadero. La sala de estar no tenía piso, estaba hecha polvo. Allí había un niño, una niña de 7 años que se veía horrible, sucia, con moretones y cabello enredado que necesitaba atención. Parecía tener miedo de nosotros. La madre no estaba allí, se había ido a otra residencia al final de la calle. Regresó mientras estábamos allí y obviamente estaba molesta de encontrarnos allí. Tenía huellas frescas en los brazos y parecía alta. Decidimos llevarnos a la niña por la seguridad del niño. Tenía muy poca experiencia con otras personas además de su madre, y con quien fuera que trajera a casa. La colocaron en un gran hogar de acogida, uno realmente bueno. La revisé como pude, pero luego perdí el contacto con ella. Avance rápido. 11 años, un día, recibí una invitación para una graduación. No estaba seguro en ese momento de quién era, pero la solicitud pedía que, si podía asistir, por favor viniera en uniforme.
Fui y encontré un asiento. Había una hermosa joven en el podio y de repente, la historia que estaba contando era muy familiar. Luego me pidió que me pusiera de pie y subiera al podio. Continuó su historia y todo volvió a desbordarse. Luego me agradeció por salvarle la vida. Tenía la fuerte sensación de que, si no la hubiéramos llevado ese día, probablemente habría muerto en esa casa. Ella nunca tuvo contacto con su madre y nunca conoció a su padre, pero creció con una amorosa familia de acogida que terminó adoptándola. Ahora es adulta y vive una buena vida.